Shalom mis hermanos, que el Eterno les bendiga, bienvenidos una vez más a este su canal Only con Casey. Hoy voy a estarles hablando del nombre de Yahweh y ya usted sacará sus propias conclusiones si debe nombrarlo de esa manera o no. Yo particularmente pienso que no se debe decir ese nombre, está equivocado, está errado. Ya en un video anterior les estuve diciendo cómo se escribía lo que nosotros consideramos que es el nombre del Todopoderoso. Pero mucha gente lo llama Yahweh y quiero que vean ustedes por qué no debe ser Yahweh. Sin embargo, quiero llevarlo a las escrituras y que usted mismo pueda leer, donde dice que en Éxodo 3, 14, 15 dice, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se harán memoria de mí de generación en generación. Yo quiero llevarlos a que lo veamos en Éxodo 3:14. Como dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Veamos si realmente eso traduce como yo soy. Y entonces aquí dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy, y entonces cuando vemos acá, aparece la palabra Eye, aquí Asher, Eye. Eso fue lo que dijo, Eye, Asher, Eye. Pues cuando vamos y miramos la palabra Eye, se desprende de la palabra Hayá. Como ustedes se dan cuenta, han cambiado aquí los nikudots. Aquí abajo usted ve una A en hebreo, en nikudot, que es como un trompito, como una T. Pero cuando vamos a cómo se escribía, fíjese que primero que todo aparece una Aleph al principio de la palabra con unos 3 puntitos abajo que nos está hablando de que es una E. O sea, esta Aleph aquí abajo con esos 3 punticos nos habla de que se pronuncia como una E. Pero cuando nosotros vamos aparece la palabra Hayá o se deriva la palabra Hayá, que significa aconteció. Aquí ustedes pueden leerlo. Bueno, quiero mostrarles entonces que aquí dice Eye, Asher, aquí Asher, se dan cuenta, Eye, Asher, y nuevamente aparece la palabra Eye, que se deriva de Hayá. Entonces quedaría Eye, Asher, Eye, que luego la tradujeron como yo soy el que soy. Si ustedes se dan cuenta, pues ahí no dice yo soy el que soy, ahí solamente dice y aconteció. Ahora, Asher, veamos esa palabra Asher significa cuándo, quién, cuál, qué, también, cuándo, dónde, cómo, por qué. Está hablando la palabra Asher ahí. Y nuevamente, Eye, que viene de Hayá, que nos dice a nosotros que es ser o llegar a ser. Y por lo mismo es que lo traducen como yo soy el que soy. Y tengamos muy en cuenta esas palabras porque vamos a estarlo viendo más adelante de qué se trata todo esto. Dice, el nombre de Dios casi siempre se traduce como Señor. Muchos le dicen Señor. La verdad que algunos dicen que no quieren traducirlo como Señor, pero cuando vamos al hebreo la palabra Señor es Adonai. Adonai, luego ahorita les voy a explicar por qué aparece como Adonai, que en español es Señor y que en inglés es la palabra Lord. Solamente le está dando un adjetivo calificativo, dice, en diferentes versiones de la Biblia, pero en hebreo se pronuncia de modo parecido a Yahweh. Eso dicen estos aquí. Y provienen del término que significa yo soy. Dicen que la palabra Yahweh entonces significa yo soy. Pero pues ya vimos aquí que ahí no dice Yahweh. Ahí dice es Eye, Asher, Eye. De ahí, de todo eso, según eso, sacan la palabra Yahweh. Pero uno dice, ¿qué lógica tiene? ¿Qué lógica tiene que saquen la palabra Yahweh de ahí? Pues resulta, mis hermanos, que nuestros
amigos masoretas, quiero que lo vean porque es que yo, masoreta, ¿sí? Pues que todo quieran los masoretas, pero quiero llevarlos a las obras de ellos, de los masoretas. Dice, con el transcurso del tiempo los oferim eran los escribas, aquí si usted puede ver, un escriba judío que tenía la facultad de transcribir la Torá y los textos religiosos, como los referentes a la colocación de las tefilín y la mesuzá y todas esas cosas. Ellos fueron agregándole, dice, o copistas, eran los que copiaban, ¿no? Del Tanakh. Habían comenzado a introducir cambios en las escrituras. Esto lo hicieron los masoretas. La palabra masoreta, del hebreo masoret, que significa tradición. Por eso usted ve que cosas como los tefilim o la mesuzá, pues son tradiciones. Simplemente son inventos de nuestros hermanos de Judá. Pero esos oferim eran los copistas, eran los escribas, que habían comenzado a introducir cambios en las escrituras, cambiaron el texto hebreo primitivo en 134 pasajes. Esto para los que dicen que la escritura no ha sido adulterada. Sí, mis hermanos, sí fue por los masoretas. Sí le metieron la pluma mentirosa y cambiaron algunas cosas. A fin de que se leyese Adonai en lugar de Yod Hei Ba Hei, el nombre de Dios. Ellos lo fueron cambiando, como ya les mostré en el original. Realmente lo que respondió Dios a Moisés fue Eye Asher Eye. Sin embargo, ellos dicen que dice Yahweh o Adonai. Dice, en otros pasajes se utilizó como el sustituto de la palabra Elohim, entonces también le metieron el Elohim, pero los masoretas se dieron cuenta de las alteraciones que habían hecho los oferim y las registraron en el margen o al final del texto hebreo. Entonces usted puede encontrar cómo en cada texto, en la parte de abajo, en el pie de página, ellos muestran cuáles fueron las alteraciones que le hicieron, cómo habían cambiado algunas cosas. Y dice, estas notas marginales llegaron a conocerse como la Masoret, o sea, la tradición, doctrina de los rabinos que fija la interpretación de los textos sagrados judíos para conservar su pureza. Y por eso es que ellos inventaron la palabra Hashem para cubrir el nombre de Dios y Adonai para decirle Señor. Pero como ya vamos dando cuenta, pues esa traducción de yo soy el que soy, pues no tiene nada que ver con Yahweh, ni Yahvé, ni Jehová. O sea, no, simplemente pues son inventos. Aquí dice, por lo tanto, cada vez que oímos la palabra Yahweh o cada vez que vemos la palabra Señor en la Biblia, deberíamos pensar, este es un nombre propio, basado en el término que significa yo soy, para recordarnos cada vez que Dios es absolutamente es. O sea, yo soy. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros decimos, ¿y de dónde sale entonces ese nombre Yahweh? Pues, mis hermanos, resulta que nuestros hermanos de Judá lo han sacado de aquí, de Yah. Yah es el dios de la luna, así se conoce, el dios de la luna. Lo que pasa es que ellos son adoradores de la luna. Por eso es que comienzan cada mes con la luna nueva. Y pues el dios de la luna es uno de los dioses, es este dios, así representado como este. Uno de los dioses falsos que los judíos adoraron fue Yah. Este ídolo pagano tiene sus raíces en Babilonia y en Egipto. Este es el dios lunar o de la luna. En Babilonia el dios de la luna es llamado Ia, tengan en cuenta esto, o Yah, Ia o Yah. Este posee ambas identidades, una femenina y una masculina. Esta deidad babilónica egipcia es también llamada de esta manera, no lo quiero pronunciar, usted simplemente léalo, a lo largo de las escrituras. Los judíos adoraron al dios Luna cuando ellos apostataron en idolatría del verdadero Dios, Eye, Asher, Eye, y pusieron el Elohim, el Adonai. Busque la palabra luna en hebreo y esta es Yarea, que es lo mismo
que Yahweh. El hebreo moderno, la letra deletrea diferente para torcer la verdadera identidad de su antiguo Dios Yah. Ellos ahora la deletrean Yareaj. No importa los verdaderos estudios, conocen la verdad. El dios de la luna ya permanece controversial. ¿Por qué? Porque los estudiosos tienen temor a decir que el dios judío Ya es el mismo que el dios babilónico Ia, Ya. ¿Sí? Ia, el dios Ia o Ya. O el dios egipcio de la luna Ya. Ellos tienen esto, de algún modo, puede causar la pérdida de fe en los judíos y en el verdadero Dios de los judíos. Pero mis hermanos, cuando nosotros conocemos, por ejemplo, esto, nos damos cuenta pues de que ellos han alterado las escrituras y le han querido agregar y poner a su manera para llevarnos a todos a adorar a la luna. Entonces es muy triste cuando usted ve que nuestros hermanos que están queriendo regresar a la casa del Padre terminan yéndose detrás del judaísmo y terminan adorando a la luna y contando los meses de acuerdo a la luna nueva, cuando eso el Padre no lo ha ordenado. Cuando usted va al original hebreo, ahí donde debe decir Jodesh, realmente lo cambian por luna nueva, pero eso no es cierto, es simplemente porque es parte del culto al dios de la luna, allá. Ellos están temerosos y renuentes a hacer esta intrépida conexión porque esta trae a cuestión el dios del tetragramatón, pero nosotros conocemos que este es el nombre del Padre, ya que ambos incorporan la deidad Ya en su construcción de nombres como Yahvé o Yahweh. La evidencia, no obstante, es bastante fuerte y abrumadora que Ya es un dios ídolo, pero la gente no quiere admitirlo porque creen que lo van a confundir con estos nombres. Pero no, mis hermanos, eso no tiene nada que ver. Este dios de la luna también tiene el nombre de Busque quién era este dios para que se dé cuenta. Bueno, no, aquí no nos salió, pero bueno, no importa. Me salí de donde quería. ¿Qué pasó? Me salí. Bueno, lo perdí. Ay, no, me salí de donde era. Ya regresamos, perdón. Entonces dice, ya que ambos incorporan la deidad Ya. Este dios de la luna también tiene este nombre. Esto es porque hay dos nombres para este mismo ídolo para que los estudiosos puedan llevarse la atención que este dios de la luna es Ya. Así que con ellos también hacen, así como es como ellos también hacen con la palabra, esta palabra que tampoco la quiero decir, que es de otro dios. Ellos no nos darán los nombres verdaderos de estos dioses, de estos, ¿no? Para que podamos observar a los judíos cuando ellos se movían de ídolo a ídolo y de un dios a otro. Habían muchos dioses judíos, ¿no? De nuestros hermanos de Judá. Recuerde que ellos estuvieron cautivos en Babilonia y pues se llenaron de una cantidad de adoración a los dioses. El mismo Salomón, dése cuenta que terminó yéndose detrás de los dioses de sus concubinas. Aquí está una corta lista de cómo nos encontramos ahora. Por ejemplo, este señor, voy a nombrarlo, ¿qué importa? Padre, perdóname. Dice, Baal está en números 22:41, Baal peor en números 25:3, Astarot está en Jueces 2:13 y Segundo de Reyes 23:13. Luego está en Jueces 8:33. Este está en Primera de Reyes 11:33. Este horrible también está en Segunda de Reyes 1:2. Luego este otro en Segunda de Reyes 17:16. Y ahí le puedo dejar cada uno de los ídolos que ellos mismos tenían, incluyendo al dios Ya o Ya, que ya nos dimos cuenta que dice Ia, Ya. La tierra fue llena con estos ídolos. Está en Deuteronomio 29:26, Segundo de Reyes 17:12, Segunda de Reyes 23:24 y Segunda de Crónicas 24:18, Isaías 2 del 6 al 8.
Debido a esta idolatría, los judíos fueron expulsados de Israel. Eso está en Ezequiel 6, del 4 al 9. Por causa de esta prostitución espiritual y adulterio contra Dios, Israel fue divorciada. Eso está en Jeremías 3:8. Los judíos fueron contados por Dios como la simiente del adulterio y la prostituta. Eso está en Isaías 57:3. Y bueno, mis hermanos, ustedes pueden ver cómo los invito a que busque más sobre el dios Luna, Ya, y por eso pues el nombre Yahweh o Yahvé, o incluso han querido ponerle esos nombres a no solamente a los dioses, sino que hacernos ir detrás de corrientes de ídolos que no deben ser. Pero como ya leímos acá, dense cuenta que dice que Ya o Ya, ¿cierto? El dios Luna y A. ¿Qué tiene que ver con estos tiempos, mis hermanos? No solamente que ahorita hay una corriente abrumadora de yahwistas o de religiosos que adoran allá, sino que no adoran al Dios verdadero, ¿sí? Aleye Ashereye, como el Padre le dijo a Moisés que se llamaría, Eye Ashereye. No lo están adorando a él, están adorando a la luna. Entonces, estos, creyendo que al Dios que conocen como el yo soy, Yahweh, ¿cierto? Ellos dicen que se llama Yahweh, pero en realidad no es Yahweh. Creyendo que es el yo soy, el Eye Ashereye. Tengan muy en cuenta que dice yo soy. Fíjense que en estos tiempos no solamente se ha levantado esa corriente, sino que además para estos últimos tiempos vemos algo que tiene que ver con yo soy. Y resulta que los quiero llevar a la tabla periódica, porque si buscamos dentro de la tabla periódica de todos los elementos químicos, encontramos un elemento que es el yodo. El yodo. Y el yodo, el iodín, está representado por la letra I, que en inglés significa yo, y tiene una masa atómica de 126.90. Vamos a tener en cuenta estos datos. Y luego aparece también un elemento químico que se llama Am, que es el americium. Y el americium tiene una masa atómica de 243. Ahora, Am en inglés es soy. Entonces, si usted coge el yodo, el iodín es yo, y el Am, soy. El Am, soy, con una masa de 243. Entonces dijimos que yodo hay, yodo hay 126. Vamos a ponerlo acá en la calculadora. 126 es la masa atómica. Más, ahora vámonos a ver el americio. Am, soy, tiene una masa atómica de 243. Entonces vamos a la calculadora y le damos 243. Y ahorita les voy a explicar por qué estoy haciendo esta cuenta. Fíjense que la suma de las masas atómicas de I am es 369. Miren, les voy a mostrar que cuando usted busca la palabra I am, significa soy o yo soy, ¿cierto? Yo soy. ¿Y qué nos dice a nosotros que supuestamente la palabra Yahweh significa? Dice yo soy, ¿cierto? Pero resulta que los valores de las masas atómicas nos dio 369. Miren, mis hermanos, para los que saben de los ritos del enemigo, sabrán que el número 3, 6 y 9 es muy representativo para ellos, pues nos habla de una pirámide, ¿sí? De los ángulos que hay, de los lados que tienen. 3, 6, 9. Estos los masónicos lo utilizan muchísimo. ¿Y quiénes son los verdaderos masónicos? Pues los sionistas, los que
dicen ser judíos, pero no lo son. Los que han intentado cambiar las escrituras, mis hermanos. Entonces, como ya les mostré, en la tabla periódica, el yodo más el americio, el I am, tiene un valor numérico en masa, ¿cierto? Una masa atómica entre los dos de 369. No es casualidad que el dios que quieren imponer, el dios Luna, porque recuerde que ya lleva aquí la Ya y la We, es el yo soy. Si nosotros vamos y buscamos la palabra Ya, entonces nos dice que la pronunciación es Yau, Yau. Ahí está, ¿cierto? Y habla de supuestamente que es el nombre de Dios. Pero cuando nosotros vemos, pues realmente no es así. Ya podríamos, por ejemplo, ir a Éxodo 15:2, que dice que nos habla de la palabra Ya. Vamos a... Recuerde que la pluma mentirosa se encargó de cambiar todo esto. Vamos a ir a Éxodo 15:2. Y entonces aquí dice que, bueno, sabe que esto es una traducción basada en la Reina Valera y pues tiene este nombre, pero podrán ya ver cómo ha sido la alteración. Dice, es mi fortaleza y mi canto. ¿Quién? Supuestamente Ya, ¿cierto? El dios Luna. Cuando nosotros vamos y miramos, dice Yah. Yah. Dice que es el nombre sagrado, que tiene una derivación, según eso, de este nombre, pero fíjese lo que dice, que es autoexistente o eterno. El nombre nacional judío de Dios. Cuando nosotros vamos y buscamos para compararlo, dice que se compara con la palabra Yehoví. Y Yehoví dice, y pronunciado por los judíos a fin de prevenir la repetición del mismo sonido, puesto que de otra manera pronunciaban. O sea, ellos lo usaron, lo cambiaron, lo alteraron. Aquí mismo lo está diciendo. ¿Se da cuenta? Pero realmente lo que ellos estaban haciendo o hacen es adorar al Dios Ya, que como ya vimos, significa, es el mismo Yahweh, Ya, el Dios Luna, Yahweh, para decir el yo soy, que es el mismo I am en inglés, ¿cierto? I am en inglés, yodo y americio. Pero ese I am, ¿qué nos dice ahorita? Cómo el enemigo quiere darle vuelta a todo ese yo soy. Pues si ustedes ahorita saben, han escuchado mucho del I am. I am es una inteligencia artificial, mis hermanos. Una inteligencia artificial que se llama así, I am. Y la creó una empresa que se llama Nvidia. ¿Quién es el único que siente envidia? El enemigo. Una inteligencia artificial es una IA. Una IA, mis hermanos. ¿Y qué es una IA? Una IA. Ya. O sea, en tiempos antiguos había un dios al que ellos llamaban Ya. Y ahorita tenemos una inteligencia artificial que se llama I am, creado por esta empresa. Inteligencia artificial es una IA, o sea, una Ya. En pocas palabras, mis hermanos, estamos hablando de lo mismo. Fíjese, cuando nosotros vamos y vemos para qué sirve el yodo, dice, el yodo tiene muchos usos. Su uso más importante es como desinfectar las superficies. El yodo también se usa en jabones y vendajes para la piel. Dice, el yodo se usa para prevenir deficiencias y es antiséptico. Es el yodín. Aquí vamos a ver para qué sirve el yodo. Dice, el yodo es un mineral presente en algunos alimentos. El cuerpo lo necesita para producir las hormonas tiroideas. O sea, es necesario.
para eso se usa el yodo. Ahora, ¿para qué se usará el americio? El americio tiene varios usos. Dice, es utilizado como componente de sistemas para la detección de humo. Es una fuente portátil de partículas alfa y rayos gamma, los cuales son de utilidad en la espectroscopia de fluorescencia de rayos X y materiales de radiografía médica. Entonces, mis hermanos, ahí vemos para qué sirve el americio. Lo interesante es que utilice partículas alfa, ¿no? Alfa es lo mismo que decir Aleph, o sea, las primeras partículas. Pero me llama mucho la atención, mis hermanos, que justamente a ese Dios ya se le diga IA, y a la inteligencia artificial también se le diga IA, y la inteligencia artificial ahorita se llame I am, como el mismo Yahweh le llaman, que es el yo soy. Recuerden que los masoretas fueron los que cambiaron, porque ellos le pusieron nikudot, o sea, nombres, vocales para darle sonido a los nombres, para ponerle a las letras algún tipo de sonido, un sonido diferente que podía desviar lo que realmente es. Los dejo con esta inquietud, mis hermanos. Ustedes sabrán si le llaman Yahvé o Yahweh, o le quieren llamar de esta manera, o le quieren llamar Eye Asher Eye, como el verdadero Dios le dijo a Moisés. Eso usted lo decide, pero quería mostrarles pues las similitudes entre este Dios y por qué la adoración a la luna, de dónde sale. Recuerden, mis hermanos, que estamos en tiempos de restauración. Solo hay un camino, ese camino es la verdad, porque solo la verdad nos hace libres, mis hermanos. Que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.